Hola, estudiantes de matemática, ¿cómo están? Hoy nos encontramos nuevamente para comenzar a tratar el tema ecuaciones. Vamos a iniciar una discusión sobre el concepto y vamos a tratar una variedad de situaciones que nos va a permitir ir determinando algunas características que van a ser importantes de considerar a la hora de entender, comprender el concepto de ecuación. En próximas videoclases vamos a avanzar sobre el concepto de sistema de ecuaciones y fundamentalmente los métodos de resolución de los sistemas de ecuaciones. Recuerden sumarse o suscribirse al curso para recibir las actualizaciones a medida que vayamos incorporando nuevos videos. Entonces, ahora vamos a pensar en ecuaciones, a pensar en el concepto y vamos a tomar para ello una situación muy cotidiana porque en realidad las ecuaciones muchas veces cuando aprendemos el concepto nos genera una cierta sensación de incomodidad, incluso hasta esa idea de que son cosas difíciles. Y en realidad las ecuaciones, que obviamente las hay de diversas dificultades, pero el concepto en sí es un concepto que está en lo cotidiano. Y entonces vamos a tomar un ejemplo muy sencillo para comenzar, como es el caso de ir a hacer una compra. Supongamos que queremos comprar algunos productos para vestirnos, ahora que viene la época invernal, un gorrito, unos guantes, un echarpe o bufanda, y que tenemos una cierta cantidad de dinero, que es lo que podemos gastar. Supongamos que sean 1.600 pesos y que vamos a comprar y conseguimos el gorrito a 260 pesos, los guantes a 375 pesos y queremos saber hasta cuánto podremos gastar con la bufanda, porque como habíamos dicho, lo que teníamos eran 1.600 pesos. Seguramente algunos de ustedes ya estarán haciendo las cuentas para poder dar esta respuesta. En realidad, lo que nos interesa en este momento es cómo lo planteamos, cómo lo estamos pensando. Sabemos que hemos gastado. Hay una cierta cantidad X, digamos, que no la conocemos. Sabemos que hemos gastado 375 pesos y 260 pesos en el gorrito y los guantes. Y a eso le vamos a sumar esta cantidad X, que es la cantidad desconocida, hasta cuánto dinero podemos gastar en el echarpe. Bien, 1.600 pesos en total. Así que, ¿cómo sería el cálculo? Seguramente ustedes ya están pensando que los 375 pesos y los 260 pesos más el valor de X son los 1.600 pesos. Pero si yo quiero calcular X, lo que voy a hacer es a los 1.600 pesos restarle los 375 y los 260. Y entonces, en realidad, si yo lo escribo así, como quedó en la ecuación, esta igualdad no sería correcta, porque del lado derecho a los 1.600 le resté 375 y 260, pero del lado izquierdo no hice lo mismo. O sea que no son iguales esas dos cantidades que están conectadas con el signo igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? También restar del lado izquierdo la misma cantidad, 375 menos 260. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Tenemos 375 positivo y 375 negativo, 260 positivo y 260 negativo. Es decir que estas cantidades se cancelan, esas sumas más con menos del mismo monto me dan 0. Y lo que consigo en definitiva con esta estrategia fue despejar el valor de X, que en este caso
me dio 965. Estábamos hablando de pesos. Yo le quité las unidades porque en este caso no nos hace falta. Es decir que acá lo que tenemos que ver, empezar a advertir, es que trabajamos a partir de una ecuación. La ecuación es esa estructura matemática que tiene un signo igual y que conecta dos lados de la igualdad, el lado derecho y el lado izquierdo, y que lo que hacemos en el lado derecho, restando el 375 y el 260, también lo tenemos que hacer del lado izquierdo para que se conserve la igualdad. Bien, hasta acá es un ejemplo. Veamos otro ejemplo de otras características. Por ejemplo, actualmente está en nuestro país vigente un permiso que hay que obtener para circular debido al problema de la pandemia. Ese permiso, ¿cómo se obtiene? Bueno, en primer lugar tenemos que tener un motivo si queremos obtener el permiso para circular. En segundo lugar, no cualquier motivo, sino que ese motivo debe estar en el marco de los motivos admitidos para poder circular. Y en tercer lugar, tenemos que cumplir con el aplicativo Cuidar, que hay que descargarlo en el celular, ir actualizándolo, que tiene que ver con nuestro estado de salud, para que eso de alguna forma, como una declaración jurada, permita indicar que estamos circulando en un estado de buena salud. Si hacemos esto, entonces vamos a conseguir la habilitación para circular. Ahora, pensemos, ¿cómo era el asunto? Si teníamos un motivo, si el motivo estaba contemplado dentro de un conjunto aprobado y si cumplíamos con el aplicativo Cuidar, entonces conseguíamos la habilitación para circular. Es decir, que hay como una lectura de unas condiciones que se cumplen y entonces se obtiene un resultado. En este caso el resultado sería la habilitación para circular. Pero esto también lo podemos entender al revés, pensando, si una persona tiene la habilitación para circular, entonces eso significa que ha cumplido todos y cada uno de los requisitos, de las condiciones que se le plantearon. ¿Sí? Esto es un ida y vuelta. Se puede leer desde las condiciones hacia el resultado o desde el resultado hacia las condiciones. Hay una doble implicación. Una cosa garantiza la otra. Este es otro tipo de ejemplos. Acá no hay números, pero hay una idea que me parece que es importante que la reflexionemos para continuar. Bueno, pasemos ahora a otro ejemplo que puede tener cierto grado de actualidad en este momento, que mucha gente se ha dedicado a profundizar en la cocina. Supongamos que queremos cocinar pastas, por ejemplo, unos fideos, y queremos hacerlo a partir de una receta. Y conseguimos una receta en internet, que es lo que yo hice, busqué la receta. Una receta para 6 personas. Dice que podemos hacer la pasta para el fideo de la siguiente manera: 500 gramos de harina triple cero, 5 huevos, una cucharadita de sal, y bueno, nos quedamos pensando que hay como una cierta proporción. 500 gramos de harina, 5 huevos, significa que cada 100 gramos de harina vamos a utilizar un huevo aproximadamente. Ahora bien, hasta acá, digamos, no hay mucha matemática y quizás es forzado hacerla, pero va a venir bien como ejercicio. Supongamos que a cada uno de estos ingredientes les hacemos corresponder una letra. Lo simbolizamos, ¿sí? A la harina le ponemos H, al huevo le ponemos O, a la sal S y a los fideos, que es lo que queremos producir, F. No sería muy disparatado plantear una expresión de este tipo: 500 por H más 5 por O más 1 por S igual a 6 por F, donde en realidad es como una matematización
de la receta de cocina y el modo de preparación, ¿sí? Tenemos que ir el más, es como que estaríamos agregando a los 500 gramos de harina los 5 huevos y luego agregar una cucharadita de sal y eso nos da como resultado 6 platos de fideo. Ahora, supongamos que esta receta, bueno, la sacamos de internet, pero en realidad somos 2 personas las que vamos a comer. ¿Cómo haríamos con esta receta? ¿Qué podríamos hacer? ¿Nos sirve o no nos sirve? ¿Cuáles serían las alternativas? La receta es esta, pero quizás si dividimos los ingredientes por 3, los 6 platos de fideos dividido por 3 serían 2 platos de fideos, ¿cierto? Entonces, si dividimos por 3 de un lado y del otro del signo igual, obtendríamos una expresión matemática que, cuando hacemos las cuentas, nos da esto: 166,6 gramos de harina, 1,6 huevos y 1/3 de sal, de cucharadita de sal. Nos daría la masa para hacer 2 platos de fideo. Por supuesto que algún experto culinario nos va a decir, bueno, que es ridículo porque no podemos poner 1,6 huevos, es difícil eso. Pero bueno, ahí también hay una parte interesante de ver que la matemática no es exactamente la realidad. La matemática es una forma de pensar sobre la realidad y después cuando vamos a la práctica, después es otro asunto ver cómo nos arreglamos. Pero esta podría bien ser una expresión adaptada de la primera original que propusimos para transformar algo que era válido para 6 en algo que es válido para 2. Con esto podríamos conseguir nuestra masa de fideos. Pasemos a otra situación, que es histórica, que viene aproximadamente del siglo III a.C. Un matemático que vivía en esa época falleció y al fallecer en su lápida se escribió una frase que decía lo siguiente: transeúnte, esta es la tumba de Diofanto. Los números pueden mostrar, oh maravilla, la duración de su vida. Su niñez ocupó la 6ª parte de su vida. Después, durante la 12ª parte, de vello se cubrieron sus mejillas. Pasó aún una 7ª parte de su vida antes de tomar esposa, y 5 años después tuvo un precioso niño que, una vez alcanzada la mitad de la edad de la vida de su padre, pereció de una muerte desgraciada. Su padre tuvo que sobrevivirle, llorándole durante 4 años. Aparentemente, esta sí fue la vida de Diofanto de Alejandría, y en este epitafio están las claves para encontrar cuál fue la edad de su muerte. Entonces, tratemos de ver si con lo que hemos discutido, con lo que hemos aprendido hasta ahora, somos capaces de encontrar ese resultado, cuál fue la edad de Diofanto en el momento de su muerte. Podemos pensar que esa edad es nuestra incógnita y que la vamos a llamar X, medida en años. Y si leemos bien lo que dice el epitafio, vamos a poder generar esta expresión matemática. Veámosla de a poquito. Decía: su niñez ocupó la 6ª parte de su vida. Durante la 12ª parte, de vello se cubrieron sus mejillas. Pasó aún una 7ª parte de su vida antes de tomar esposa. Y 5 años después tuvo un precioso niño, que, una vez alcanzada la mitad de la edad de la vida de su padre, pereció de una muerte desgraciada. Su padre tuvo que sobrevivirle, llorándole durante 4 años.
Si sumamos esas cantidades, eso nos daría la edad de Diofanto. Entonces, ahora lo que queda es resolver esa expresión, encontrar el valor de x, lo que significa resolver la ecuación. ¿Cómo podemos hacer? Bien, hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es intentar, en principio, hacer la cuenta en forma algebraica de lo que está en el miembro izquierdo, encontrando un denominador común, que en este caso es 84. Yo lo voy a dejar para que después ustedes miren en detalle en el video, vayan parando y vayan viendo todos los cálculos. La idea es ir haciendo los cálculos, separando los términos que tienen x de los que no lo tienen y ir realizando cada cálculo en forma separada hasta obtener las expresiones que quedan. Por ejemplo, en este caso va a ser 75x sobre 84 más 9 igual a x. Y notamos que la x, que es nuestra incógnita, está tanto en el miembro derecho como en el miembro izquierdo. Entonces, nuestra intención es encontrar ese valor. Por lo tanto, tenemos que lograr que, como procedimiento, la x se encuentre de un único lado de la igualdad. Y esto lo logramos, por ejemplo, en este caso, si restáramos en ambos miembros 75x sobre 84, porque así conseguiríamos que en el miembro izquierdo el más 75x sobre 84 con el menos 75x sobre 84 se cancelen y nos quedaría 9. Por supuesto que como en el término de la derecha x aparece en los dos términos, se puede sacar como factor común. Esto lo vimos cuando vimos polinomios. Y luego, haciendo las cuentas, podemos ver que de un lado nos queda 9 o 9 por 1 y del otro lado nos queda 9 por x sobre 84. Como el 9 está como factor en ambos miembros de la igualdad, de un lado y del otro, pueden cancelarse. Y nos queda 1 igual a x sobre 84. Si en esta igualdad multiplicamos por 84 a la derecha y a la izquierda, el 84 dividido 84 que nos va a quedar a la derecha se cancela y nos queda que la edad de Diofanto es 84 años al momento de su muerte. Es un tipo de ecuación. Y en este caso practicamos una forma de resolverla. Veamos algunas otras situaciones. Habría muchas para discutir, pero vamos a ver algunas nada más para trabajar sobre el concepto. Por ejemplo, supongamos el siguiente problema. ¿Cuáles podrían ser las personas elegidas para asistir en una catástrofe? ¿Qué características deberían tener esas personas para asistir en una catástrofe? Bueno, podríamos decir que tienen que ser personas sanas, que tienen que ser personas más bien jóvenes, que tienen que ser personas que tengan cierto tipo de conocimiento, por ejemplo, rescatistas o paramédicos, médicos. Podrían ser personas que tengan voluntad y personas que tengan cierta fuerza. O sea que si se cumplen estas condiciones, entonces podrían asistir en una catástrofe esas personas. ¿Es correcto? Es una relación donde hay unas condiciones y esas condiciones permiten un resultado. Muy bien, veamos otra situación. ¿Qué características debe tener un niño para estudiar música y un instrumento musical? Por ejemplo, piano, violín, guitarra, etcétera, el que ustedes gustan. Alguno puede decir, bueno, cualquier niño puede estudiar. No, a ver, como mínimo debe tener un cierto tamaño la criatura, para poder llegar al piano, para poder agarrar las cuerdas, etcétera.
También debe saber sostener un lápiz, porque la cosa no es solo tocar el instrumento, sino estudiar música, y la música para estudiarla hay que escribirla. Y también debe tener cierta fuerza para sostener el instrumento, por ejemplo. Entonces, si cumple con estas características, entonces podrá comenzar a estudiar música y un instrumento. Ahora, esta situación nos plantea también, de nuevo, hay unas ciertas características y hay un resultado. Si se cumple con esto, entonces tal otra cosa. En este caso, también podemos pensar en leer al revés. Podemos pensar que si un niño está comenzando a estudiar música es porque el niño tiene un cierto tamaño, tiene una cierta fuerza, sabe sostener un lápiz, etc. No solamente leerlo de un lado al otro, sino también al contrario. Bien, esa es otra situación. Veamos una más que estamos un poquito más familiarizados. ¿Qué característica deben tener los puntos de un plano para pertenecer a una recta que atraviese el eje Y en 2 y que atraviese el eje X en -3? Como nosotros de esto ya sabemos, podemos traducir esto, decir que si atraviesa el eje Y en 2 es porque pasa por el punto P02 y que si atraviesa el eje X en -3 es porque pasa por el punto Q-30. Y también podemos calcular la pendiente restando las coordenadas Y y dividiéndolas por la resta de las coordenadas X. En este caso nos da 2/3 la pendiente. Y con esta información podemos armar la ecuación de la recta, por ejemplo usando el punto P y la pendiente. Y acomodando un poco estas cantidades encontramos una expresión matemática que es Y igual a 2/3 de X más 2. ¿Qué es esto? Es la ecuación de la recta, es decir, es una ecuación. Hay un signo igual, hay una parte a la derecha, hay una parte a la izquierda. Y hay algo muy importante, hay una condición, que es la condición que tienen que cumplir los valores X e Y para formar parte de esta expresión matemática. No cualquier valor de X y cualquier valor de Y puede ser colocado en ese lugar, puede ser sustituido en esta expresión y la expresión va a ser válida, sino que solamente va a ser válida esta expresión para algunos valores de X y algunos valores de Y. O sea que la expresión selecciona cuáles son los que sí forman parte y cuáles son los que no forman parte. Es la expresión la que condiciona, establece, manifiesta la condición que deben cumplir los pares ordenados X y para formar parte de o sea, generar los puntos que van a estar en esa recta, ¿sí? A su vez, si sabemos que hay un punto que está en la recta, sabemos que las componentes X y de su par ordenado es la que corresponde con esa condición. Muy bien, ahora, incluso a esto le podemos asignar una gráfica para interpretarlo. Ahora bien, en este caso nos podemos preguntar sobre si son o no los conceptos asociados a ecuaciones en cada uno de estos casos. En el último estamos seguros de que sí, ya lo hemos visto, lo hemos trabajado. El primer caso, el de las personas que asistirían en una catástrofe, ¿es exactamente el mismo concepto? Acá fíjense, la lectura podría ser, si son jóvenes, si son sanos, tienen voluntad, si tienen conocimiento, si son fuertes, pueden asistir a una catástrofe. Pero no necesariamente tienen que cumplir con todas esas condiciones, solo con algunas. Podrá ser que puedan asistir en una catástrofe y que no sean jóvenes, o que no sean personas con conocimiento, o que no sean personas fuertes. En fin, o sea, la lectura acá no es ida y vuelta de la misma manera.
¿sí? O sea, no todas las situaciones en las que se vinculan cuestiones se vinculan de la misma manera. En el segundo caso, en el que hablaba de las condiciones de un niño para estudiar música y un instrumento, ahí sí la vinculación parece, tal como está expresada, que puede ser de ida y de vuelta mucho más precisa. Así que tengamos estas cosas en mente a la hora de seguir analizando cómo vamos trabajando y cómo la matemática nos puede aportar, digamos, para pensar y para establecer estos vínculos y estas conexiones. ¿Qué observamos hasta ahora cuando hablamos de una ecuación, que es una expresión matemática? Que siempre está la presencia del signo igual, que conecta, que establece el vínculo entre una parte a la derecha y una parte a la izquierda, que vamos a llamar miembros de un derecho y miembro izquierdo. Que si esos miembros, por ejemplo, los denotamos con las letras A y B, si se cumple A, entonces se da B. Es decir, que hay como una implicación. Si se cumple A, entonces se produce B. Pero a su vez, si se cumple B o si se da B, entonces también se cumple A y hay una implicación de vuelta. Esa doble implicación se traduce como una igualdad, una condición de equivalencia. A es equivalente a B, equivalente, igual valor. Fíjense, hay algo interesante para decir. Acá hay una propiedad que se llama propiedad simétrica que dice que si en una igualdad A es igual a B, entonces también B es igual a A. Y otra propiedad es la propiedad transitiva. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Eso se llama carácter transitivo. Al hablar de ecuación también estamos hablando de una condición. La ecuación establece qué elementos cumplen la condición. Y entonces forma parte de esa situación. O sea, de qué concepto se trata y qué elementos quedan fuera al no cumplir las condiciones. ¿Sí? Cuando hablemos, cuando pensemos en una ecuación, pensemos en esta problemática de la condición. ¿Cuáles son esas condiciones que quedan establecidas? Esas restricciones. Bueno, además tenemos que pensar en ese concepto de incógnita. Hay algo que no sabemos, hay algo que queremos averiguar, generalmente lo vamos a asociar con una letra, le vamos a poner una letra para representarlo y siempre vamos a querer encontrar ese resultado a través de algún tipo de procedimiento que lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Se sabe que ese resultado, como dijimos, está bajo ciertas restricciones, regulaciones, imposiciones, etc. Una cosa más que tenemos que decir sobre las ecuaciones es la condición de equilibrio. La ecuación plantea un equilibrio, plantea que lo que está del lado A y lo que está del lado B está en equilibrio. Si afectamos uno de los lados con alguna operación, tenemos que afectar también el otro lado, compensar para que el equilibrio se restablezca. Lo que hacemos de un lado, tenemos que hacerlo del otro, de modo que siga sosteniéndose el estado de equilibrio que plantea la igualdad. Muy bien. Veamos solamente, y ya para ir cerrando, 3 casos que vale la pena discutirlos muy brevemente. Supongamos el caso de más matemático, ¿no? Ya, x cubo igual a 8, donde es una ecuación que tiene una única incógnita, que es la x, y que en este caso hay un único valor para esa x que resulta válido, es decir, que es el resultado de esa ecuación. Se satisface para x igual a 2, porque 2 al cubo es 8, y es el único valor. En el segundo caso, y igual a x cuadrado, como ya estudiamos un poco en temas anteriores, acá hay dos incógnitas, dos valores incógnita involucrados, el y y la x, y evidentemente están vinculados de alguna manera.
Y no hay un único número que resulte que satisfaga esto, sino que hay un conjunto infinito de valores de x y de valores de y que hacen a pares ordenados x y que van a verificar esa igualdad que, recordemos, si la pensábamos desde un punto de vista gráfico, decíamos que esto representaba una parábola, es decir, que estoy escribiendo la ecuación o condición que hace que me está pidiendo cuáles son las características de los valores x e y que hacen que se forme una parábola determinada. Una parábola abierta hacia arriba y con el vértice en 0, 0. Y la última expresión matemática x cuadrado más y cuadrado igual 4 corresponde a la ecuación de una circunferencia de radio 2. Esto no lo hemos visto, pero una circunferencia es el borde de un círculo, el círculo es el área interna, la circunferencia es el borde y está formada por infinitos puntos que mantienen una condición, que es la de estar equidistantes, todos y cada uno de ellos equidistantes de un punto fijo llamado centro. La distancia entre el centro y un punto de la circunferencia es lo que llamaremos radio. Y cuando esta condición se plantea matemáticamente y se trabaja algebraicamente con las reglas de las operaciones, se puede llegar a esta expresión x cuadrado más y cuadrado igual a 4, que es 2 al cuadrado, y 2 es el radio en este caso de esta circunferencia. Es decir que acá también se va a satisfacer esta ecuación para un conjunto infinito de pares ordenados x, y que van a estar cumpliendo esa condición. Muy bien. La ecuación, en este caso, se puede leer también en ambos sentidos, ¿sí? Todos los puntos del plano que forman esa circunferencia satisfacen con sus coordenadas la ecuación y viceversa. Es decir que cualquier valor de x y valor de y que satisfacen esa ecuación van a corresponder con pares ordenados de puntos que están sobre la circunferencia. Muy bien. Ahora van unos agradecimientos por imágenes que utilicé para este video y quiero decirles que, bueno, ya hemos dado un primer paso. Fuimos avanzando, espero que la clase les haya servido y si fue así, no se olviden de indicarlo abajo con un me gusta y vayan dejando sus comentarios porque eso es muy útil para que nosotros veamos en qué condición están nuestros videos, nuestros avances, nuestras clases. Y en lo que sigue vamos a trabajar más fuertemente sobre el tema de procedimientos para resolver ecuaciones, pero es muy importante que se queden reflexionando sobre el sentido, sobre el significado de esto que acabamos de ver. Y bueno, hasta luego, espero se mantengan muy bien, muy sanitos todos. Hasta la próxima.